Bien, el envejecimiento óseo viene dado por una función biológica casi universal, viene dada por la disminución de la resistencia del hueso. Y esa disminución de la resistencia viene dada tanto, como ven ustedes ahí, por una pérdida de la masa ósea del conjunto del hueso, como por una pérdida de una geometría favorable. Hay una ruptura de las trabeculaciones, una pérdida de la trabeculación horizontal y una pérdida de la conectividad. Ese es el resultado inequívoco en todos los seres humanos, pero también en todas las especies con el envejecimiento. A eso se llega después de haber conseguido un pico de masa ósea que con el tiempo va disminuyendo, y una vez que en las mujeres se llega a la etapa crítica de la menopausia, la aceleración de la pérdida es mucho mayor. Por tanto, indiscutiblemente el mayor problema que tenemos con el envejecimiento es que vamos a llegar a la osteoporosis. ¿Y qué es la osteoporosis? Se lo acabo de presentar hace un momento. Es una enfermedad esquelética que se caracteriza por una resistencia ósea alterada y que va a predisponernos al riesgo de fractura. Ese es el talón de Aquiles de la enfermedad, el riesgo de fractura. La resistencia ósea va a estar reflejando, por un lado, la integración entre la densidad y la calidad ósea, y ambas se alteran con el envejecimiento, como consecuencia de la disminución de resistencia. Como ven, la osteoporosis no es algo nuevo, probablemente ha existido desde siempre, pero el hecho de que aumente la expectativa de vida y la elevada prevalencia, simplemente por biología de la enfermedad, hace que nos encontremos ya ante una epidemia que puede ser resultado de pandemia tanto en la Unión Europea como en España en particular. Así las cosas, una mujer que hoy esté celebrando su 50 aniversario va a tener un cara o cruz de padecer una fractura osteoporótica en cualquiera de sus localizaciones. Estamos hablando de un problema realmente importante, porque es un problema en realidad de salud pública. Tanto es así que el 20% de las camas de cirugía ortopédica y traumatología se ocupan por pacientes que han tenido una fractura. El 10%, hasta el 20% fallecen en esa primera hospitalización como consecuencia de la fractura. Pero lo que es más importante, el 33% van a fallecer al año siguiente de haber padecido la fractura, y del 67% restante, fíjense, tan solo un 20% van a ser independientes. El 50% van a pasar a un centro de crónicos y casi un 30% van a precisar ayuda domiciliaria. Nos encontramos, por tanto, ante un problema de considerables dimensiones, y ese problema es solamente fruto del envejecimiento. La fragilidad ósea va a ser debida a varios aspectos. En primer lugar, a una incapacidad para producir el pico ese de masa ósea que les presentaba al principio en cuanto a calidad, tanto el envejecimiento de un esqueleto de masa y resistencia no óptima, de tal manera que eso va a depender, por un lado, de factores estrictamente genéticos, pero va a ser muy importante, y aunque hoy no nos ocupemos de ello, la nutrición va a tener un papel fundamental, las hormonas también, y el estilo de vida. Por tanto, podemos decir con Charles Bell, como decía en la década de los 70 del siglo pasado, que la osteoporosis en realidad se podía considerar como una enfermedad pediátrica. Si somos capaces de conseguir un buen pico de masa ósea, vamos a ser menos vulnerables a padecer esa enfermedad. Pero hoy nos toca hablar de qué es lo que ocurre a partir de que se ha conseguido ese pico de masa ósea. Una excesiva resorción ósea durante el remodelado, veremos ahora qué es el remodelado, o bien una respuesta formadora inadecuada durante la remodelación, es decir, que hay un aumento de resorción o una disminución en la formación en respuesta a esa resorción, nos va a llevar a esa pérdida de masa ósea y a ese deterioro de la microarquitectura que puede conducirnos a la fractura osteoporosis. El remodelado óseo es una consecuencia fisiológica del hueso, por el cual el hueso se va remodelando continuamente. El hueso no es una unidad que se mantiene exactamente igual durante toda la vida. Cuando hay cualquier alteración, cualquier reducción dentro del hueso, se produce una serie de respuestas que va a intentar reparar ese hueso. ¿Y cómo se produce esa reparación? En primer lugar, vienen unas células, hay un, ¿cómo les diría yo? Un reclutamiento de células de estirpe monocitaria que van a devenir en osteoclastos, excavan una cavidad dentro del hueso, y una vez que se ha restablecido
ese hueso se ha quitado la parte dañada, se va a producir un reclutamiento de células precursoras de los osteoblastos, que son las células mesenquimales, son las células madre mesenquimales, que es la clave de todo lo que va a venir después. Una vez que se ha conseguido fabricar nuevo hueso, viene la calcificación del mismo y se restaura ad integrum. Eso sería el ideal. Pero ¿qué es lo que ocurre realmente? ¿Cuál es la patogénesis de la osteoporosis? O en pocas palabras, ¿cuál es la patogénesis de la pérdida ósea que ocurre durante el envejecimiento? Bien, pues por una serie de problemas, como puede ser la pérdida de hormonas sexuales, tanto en hombres como en mujeres, y luego veremos, como la disminución de vitamina D, que haga que a partir de la PTH haya que sacar calcio de ese hueso, se puede producir, por un lado, que haya un aumento en el número de cavidades de remodelación, un aumento de unidades de remodelado en un momento dado, pero al mismo tiempo que las cavidades de resorción sean más grandes que las fisiológicas. Y eso ocurre en las mujeres después de la menopausia. Y que, o bien, que una vez que se haya establecido las cavidades de remodelado, el hueso no se vuelva a formar. Y todo eso nos lleva a una pérdida de hueso aumentado. Y esa pérdida de hueso aumentado nos va a llevar al riesgo de fractura. Puede haber luego traumatismo, no, que haga que se rompa el hueso, pero ese hueso va a ser susceptible de romperse. ¿Cuáles son los mecanismos de la pérdida y de la masa y de la calidad ósea? Bueno, realmente esta diapositiva explica todo. Explica qué es lo que está ocurriendo. Por un lado, va a haber o bien un aumento en el recambio y en la resorción ósea, o por otro lado va a haber una disminución de la formación ósea. De las dos nos vamos a ocupar. En primer lugar, la deficiencia estrogénica es la primera y la que todos estamos pensando para aumentar ese aumento de recambio, esas cavidades aumentadas, esas cavidades más profundas, pero luego va a haber que rellenarlas y va a haber un papel muy importante para ellas. Bueno, eso es lo que les explicaba antes, cuando faltan los estrógenos, que es justamente después de la menopausia, se produce una caída muy brusca. Esa caída muy brusca está perfectamente documentada, que hay una correlación perfecta entre la cantidad de masa ósea y la cantidad de esteroides sexuales, estrógenos, en la mujer, pero también en el hombre. Los estrógenos, por su conversión periférica a nivel de las células óseas a estradiol, van a ser los que va a ser el estradiol, cuando baja la testosterona, baja la aromatización periférica para formar estradiol, y el estradiol disminuido también en varones va a ser el responsable de una mayor disminución en la masa ósea. Bien, esto les vuelvo a recordar para ponernos un poquito en ambiente. ¿Pero por qué está ocurriendo? Este aumento del remodelado óseo está ocurriendo en la mujer después de la menopausia. No hay una situación semejante en el hombre a esta, pero hay algo que se le parece que vamos a ir viendo luego. Esta pérdida es inmediata en los años, muy fuerte, perdón, en los años inmediatos a la osteoporosis, y va disminuyendo. Pero fíjense ustedes que esa pérdida más abrupta que ocurre en la mujer de densidad mineral ósea y de calidad del hueso ocurre en los años inmediatos que siguen a la menopausia, que son críticos. Cuando hacemos la sustitución estrogénica, se va a producir la ganancia tanto de la cantidad como de la calidad del hueso. Cuando suprimimos los estrógenos, eso vuelve a disminuir. La importancia que tienen los estrógenos está claro. ¿Y cómo ocurre esto? No teman que no se lo voy a explicar. Esto ocurre involucrándose en el sistema RAC osteoprotegerina. Bien, lo que está ocurriendo es que cuando hay esa disminución de estrógenos, vuelve a lo que comentaba la profesora Mónica de la Fuente esta mañana, en otros aspectos, es que tiene una gran importancia el sistema inmunitario. El linfocito T es clave en esta respuesta, porque los estrógenos van a estar mediando la respuesta de las células T para producir tanto interferón gamma como interleuquina 1 como interleuquina 6, que va a aumentar la respuesta de las cavidades resortivas. Y eso es decisivo también en la osteoporosis, también en la salud del hueso. Estos mecanismos, no solamente, esta es la teoría de Pacifici, que explica perfectamente cómo, y tampoco se la voy a explicar, cómo de esa pérdida de estrógenos que ocurre con el envejecimiento, tanto en hombres como en mujeres, nos lleva, por un lado,
a alteraciones en las interleuquinas que van a aumentar el reclutamiento de osteoclastos y toda esa respuesta en cascada que ocurre y que llevan a la pérdida de hueso. Pero también, y no se olviden porque después vamos a hablar de ellos, va a haber un aumento de las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno que tiene una importancia también decisiva a la hora de decidir cuál va a ser la salud, cuál va a ser la calidad del hueso. El calcio y la vitamina D, cuando se definió que era la osteoporosis, casi inmediatamente al mismo tiempo que el profesor Albright definía que el culpable era la pérdida estrogénica, hubo voces en Inglaterra que dijeron que el calcio y la vitamina D eran decisivos, porque realmente son decisivos. ¿Y cómo? Es lógico. El hueso es fundamentalmente calcio. Vamos a necesitar calcio para la mineralización. Y esa no solamente para conseguir el pico, sino para mantenerlo a lo largo de toda la vida. Cuando no tenemos calcio plasmático, se va a producir una liberación de hormona paratiroidea que, en colaboración con la deficiencia estrogénica, va a producir ese aumento del recambio y de la resorción ósea. Es decisivo. El calcio es fundamental para una serie de respuestas biológicas, para la contractibilidad muscular, para la secreción hormonal. El organismo no se puede permitir el lujo de no disponer de calcio. Por tanto, si no se lo damos en la dieta, o bien administrado en la dieta, o bien favoreciéndolo con una disponibilidad adecuada de vitamina D, lo ha de tomar de otro sitio. Para comenzar no va a haber una mineralización adecuada. Eso para empezar, pero además va a obtenerlo mediante la liberación de hormona paratiroidea del sitio donde más hay, que es el hueso. Y por tanto se va a producir una desmineralización, un aumento del recambio, en ese remodelado del que les hablaba antes. Pero fíjense ustedes, cuando miramos epidemiológicamente la situación que hay en España, hay una insuficiencia de aporte de calcio, tanto si ponemos el punto de corte en 1500 como si lo ponemos en 1200 miligramos diarios. Y en eso, todos los estudios epidemiológicos, todas las encuestas que se han realizado, y podemos discutir sobre las encuestas y sobre la calidad de las mismas, pero todas repiten que están por debajo de del gramo o así aproximadamente. ¿Cómo se va a absorber el calcio? Bien, el calcio se va a absorber por dos mecanismos. Uno, que es a través de los espacios paracelulares, es decir, entre los espacios que quedan entre célula y célula, o bien transepitelial. En los transcelulares solamente va a ser necesario que ese calcio esté adecuadamente ionizado. Para el paso a través de la célula va a ser fundamental el sistema endocrino de la vitamina D, pero fíjense ustedes que eso es cantidad dependiente. No se puede, una vez que se consigue ese plató, ya por mucha vitamina D que tengamos, ya no va a haber un aumento en la absorción. Por eso, si no está adecuadamente ionizado el calcio dietético que le estamos, o farmacológico que estamos dando a nuestros pacientes, vamos a tener un problema, que no se absorbe si no tenemos las cantidades adecuadas de vitamina D. Por tanto, ¿cuál es el papel que tiene el sistema endocrino de la vitamina D en la salud del hueso o en el tratamiento de la osteoporosis? Hemos dicho, y recapitulamos, que el organismo precisa vitamina D para absorber el calcio y mineralizar el hueso. Si no hay vitamina D suficiente, no se va a absorber el calcio de la dieta, por tanto no va a haber una buena mineralización, vamos a tener lo que sacar donde más hay, que es de los huesos, y va a disminuir el hueso mineralizado, la cantidad, la calidad, y por tanto vamos a tener una menor resistencia, o sea, a la fractura, tanto por la cantidad como por la calidad del hueso que está disminuyendo. Bien, cuando la hipovitaminosis D, lo que nos está ocurriendo es, si no se ha acabado el crecimiento, es que va a haber un raquitismo, una osteomalacia en el adulto, pero si hay una situación intermedia, que no hay una deficiencia muy profunda, pero que hay una insuficiencia, y ponemos un punto de corte 30 nanogramos mililitros, y ahora diré por qué, pues resulta que va a haber la necesidad de sacar el calcio del hueso, porque no llega en su capacidad de absorberlo, y va a haber un hiperparatiroidismo secundario. También eso se va a ocurrir a través de este mecanismo, el mecanismo del RANK, osteoprotegerina, donde se activan las células. Pero la vitamina D va a tener un papel muy importante, no solamente sobre la salud ósea. Es muy importante por las funciones neuromusculares, que esta mañana el profesor Javier
no me sale. La receta nos explicaba. La vitamina D va a tener receptores distribuidos por todo el organismo. Sería apasionante hablarles de esas acciones que él ha comentado. Pero solamente voy a hablar de que si no hay vitamina D, va a haber una disminución de la fuerza muscular y una facilidad para las caídas. De tal manera, tal cual nos ilustra este metaanálisis, que cuando se pasa de insuficiencia a la normalización de vitamina D, va a haber una disminución en el 22% de las fracturas. De tal manera que se cierra el ciclo. Por un lado, la insuficiencia en vitamina D, por todo su impacto directo sobre el hueso, va a aumentar el riesgo de fractura, pero por la facilidad para las caídas, por el déficit de función neuromuscular, va a facilitar también las mismas. Por tanto, es decisivo el que normalicemos los niveles de vitamina D. ¿Por qué? Porque esa frecuencia de activación de las unidades básicas de remodelado que está ocurriendo cuando no hay estrógenos, cuando hay déficit de vitamina D, se potencia. Y tenemos dos factores que no son sumatorios, sino potenciadores, para disminuir la calidad del hueso. ¿Cuáles son la ingesta de referencia? Pues la ingesta de referencia, y lo tenemos que decir, la base científica de las 4.000 unidades es que una cucharada de 5 centímetros cúbicos de aceite de hígado de bacalao era eficaz, segura y suficiente para prevenir el raquitismo. Entonces, se clasificó como necesidad mínima 400 unidades, pero no había otra base científica. Esa era la única base científica. En estos momentos tenemos bases sobre los estudios epidemiológicos y ecológicos. Incluso ya empezamos a tener estudios de intervención sobre el efecto que tiene la vitamina D y los niveles que son necesarios. Para conseguir una adecuada respuesta mineralizadora hace falta 32 nanogramos mililitro de 25 de vitamina D, que es lo que nos marca el estatus en vitamina D. Pero también va a disminuirnos el riesgo de caídas. No les quiero hablar de que disminuye el riesgo de cáncer. Por tanto, y para conseguir esto, harían falta al menos 800 unidades de vitamina D. Claro, cuando hacemos encuestas de niveles de vitamina D que tiene nuestra población, en mujeres posmenopáusicas españolas, que están evaluadas por osteoporosis, más del 75% en mujeres no tratadas, esto es el conjunto, las tratadas y las no tratadas, pues fíjense, tienen 75% de insuficiencia en vitamina D. Pero lo más paradójico es que las que estamos tratando, las 2/3 partes también tienen esa insuficiencia de la que les hablaba. Eso no es extraño, porque si queremos recurrir a la dieta, va a ser no solamente para las 400 unidades que se reclamaban antiguamente, sino, desde luego no llegamos a las 800 mediante la administración de la dieta. Va a hacer falta algo más que acudir a la modificación de los hábitos dietéticos. Porque uno de los problemas que tenemos es que durante el invierno, dada la posición de España, prácticamente no se sintetiza vitamina D y nos encontramos que tenemos una insuficiencia importante. Por tanto, habrá que suplementar la dieta, y eso soy firme defensor de que se haga, con vitamina D, con todas las cuidados, atenciones y cuidado con la legislación vigente que haga falta, pero habrá que hacerlo. Hemos tenido un grave problema, porque como decía John Fisher Kennedy en la conferencia de apertura de Yale, del año de 1962, con mucha frecuencia el gran enemigo de la verdad no es la mentira, sino el mito persistente, persuasivo y utópico. Y eso pasa por el riesgo de intoxicación con vitamina D, que se basa en una serie de trabajos de intoxicación en niños con leches extra suplementadas en vitamina D. Eso era un error y persiste esa utopía, persiste ese mito. Otro problema que tenemos es algo que nos estamos encontrando y es realmente sorpresivo, y es que la vitamina A es fundamental para el hueso, pero a dosis altas estimula la resorción y causa fracturas en animales. Ingestas elevadas se asocian, eso ocurría sobre todo en países del norte, donde aumenta el riesgo de fractura y disminución de la densidad mineral ósea. Pero esto ocurre cuando se llega a estas cifras de vitamina A. Cuando lo hemos medido en mujeres, en España, en nuestra población, en mujeres menopáusicas, que tienen menos de 20 nanogramos en mililitro, el 50% de la población, pues nos encontramos que hay una relación inversa entre esos niveles de vitamina A y la densidad mineral ósea del cuello femoral. Y la densidad mineral ósea del cuello femoral es el mejor surrogado para el riesgo de fractura. Es lo que le estaba mostrando.
hay una disminución de densidad mineral ósea una vez corregido por edad, etcétera, etcétera, en que las mujeres que tienen menos de 20 nanogramos por mililitro, es decir, insuficiencia, casi deficiencia de vitamina D, tienen un elevado porcentaje de hipervitaminosis A y riesgo de una menor densidad mineral ósea. Bien, hasta aquí las cosas. Les tengo que decir, estamos hablando todo el rato de factor surrogado, de la densidad mineral ósea como riesgo de fractura, pero la densidad mineral ósea no solamente es el mayor determinante. El mayor determinante de riesgo de fractura para la misma densidad mineral ósea es la edad que tiene el paciente. A más edad, para la misma densidad, tanto en hombres como en mujeres, es para la misma densidad mineral ósea es la edad. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Hay estudios, tanto en animales, en ratones, en que la pérdida de la resistencia ósea ya precede a la pérdida de la densidad mineral ósea. Ahí primero viene la pérdida de la resistencia, y un aumento de pérdida de resistencia, antes que empiece a haber una densidad mineral ósea. Pero eso no ocurre solamente en animales. Ya hay estudios longitudinales de población, donde se observa que la pérdida ya empieza a aparecer en humanos también, en adultos jóvenes de ambos sexos. Esto se acaba de publicar, se presentó en la reunión de la Sociedad Americana hace unos años y ya se ha publicado. ¿Y eso por qué? ¿Cuál es la explicación? La explicación es que la tasa de remodelado y de formación ósea va a disminuir con la edad. Va a aumentar la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Es la muerte celular programada de osteoblastos y osteocitos. Es decir, como todos ustedes saben, células que forman hueso en machos y hembras y que tienen los esteroides sexuales normales. ¿Pero a qué se debe o a qué se puede atribuir esa disminución de la resistencia? Pues esa disminución de la resistencia y ese aumento de la apoptosis que ocurre con la edad se debe a que hay un aumento en el estrés oxidativo, tanto en los ratones de ambos sexos, también en ratones machos, no solamente en ratones hembras. Esto lo podemos prevenir, este aumento de ese estrés oxidativo, dando estrógenos o dando andrógenos, según sean machos o hembras. Pero también lo podemos prevenir dando antioxidantes, como en este caso se estudió la N-acetilcisteína, que es un antioxidante convencional y se estudia para... De tal manera que podemos resumir que los mecanismos que se activan por las especies reactivas de oxígeno afectan tanto a la génesis y supervivencia de los osteoclastos como de los osteoblastos. Y lo que está actuando, potenciando la aparición de especies reactivas de oxígeno y su acción sobre los precursores de osteoblastos y osteoclastos son la disminución de estrógenos. Este aumento de la aparición de especies reactivas de oxígeno hace que se produzca un hecho que les tengo que explicar. Uno de los mecanismos por los cuales hay más respuestas, pero solamente voy a hablar del hueso. Se crea hueso es por la estimulación del sistema beta-catenina, es un sistema convencional, muy estudiado en la actualidad, y que aumenta la formación de hueso en osteoblastos. Con el envejecimiento, las especies reactivas de oxígeno hacen que se dé la vuelta al sistema beta-catenina, y de ser amigo pasa a ser enemigo, y aumenta, en lugar de formar hueso, y esto ocurre con el envejecimiento, pues disminuye la génesis de osteoblastos, aumenta la génesis de osteoclastos y aumenta la muerte celular programada por apoptosis de los osteoblastos y de los osteocitos, de tal manera que va a haber una disminución de la masa y de la calidad del hueso. Pero no quiero pararme aquí solo, hay más datos. ¿Y cuáles son los mecanismos adicionales de la pérdida de masa ósea con el envejecimiento? Lo sabíamos también ya desde los años 70, cuando el grupo de Lyon, por el profesor Menier, describía algo que todas nuestras amas de casa saben perfectamente, y ahora se lo voy a explicar por qué. Que había un aumento de adiposidad con el envejecimiento, disminuían las trabéculas óseas, el marrón, y aumentaba la adiposidad. ¿Por qué les digo que todas las amas de casa lo saben? Porque cuando van a hacer un cocido las amas de casa, compran vértebras de vaca vieja y no de ternero joven, porque el ternero joven no tiene grasa sino tiene trabéculas. Eso cualquier ama de casa lo sabe cuando va a comprar. Bien, pues este aumento de la adiposidad, ¿por qué está ocurriendo? Esto ocurre
y hace que haya disminución de la en humanos también ocurre, y ahí fue donde lo describió Menier, donde hay una disminución de la trabeculación ósea que se está cambiando por grasa y hace que el hueso sea más vulnerable a las fracturas. ¿Y por qué ocurre eso? Bien, la formación de células óseas, de osteoblastos y de adipocitos va a depender de la disponibilidad de células madre adultas, stem cell, mesenquimales, en la parte de abajo, que depende del estímulo, van a formar o bien adipocitos o bien van a formar células óseas. En la primera parte del crecimiento, lo que domina es el estímulo de la formación de células óseas. Pero fíjense ustedes que este estímulo de las PIPAR gamma, de los receptores PIPAR gamma, que se da cuando se generan unos, lo vamos a ir viendo ahora, vamos a entrar un poquito en detalle, porque merece la pena, cuando hay la formación de unos lípidos oxidados, que son los que lo van a estimular. Este es un tema muy delicado, porque este receptor PIPAR gamma comparte receptor con otros fármacos como la rosiglitazona, que la estamos utilizando para el tratamiento de la diabetes. Bien, ¿cómo se produce esa oxidación de los lípidos? Bueno, pues la enzima ALOS va a añadir oxígeno a los ácidos grasos bufopolisaturados y el hidropiróxido se descompone en un derivado de hidróxido para generar un producto estable que justamente se llama JODE, es un nombre que tiene, y no haré chistes sobre eso, porque actuando sobre el PIPAR gamma va a disminuir la osteoblastogénesis, el mecanismo que les estaba explicando antes, va a aumentar la formación de grasa y va a potenciar la apoptosis de las células formadoras de hueso. Digamos, el escenario está servido, lo estamos entendiendo perfectamente. Con el envejecimiento, en animales ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué va a ocurrir? Que las enzimas que estimulan la formación, la peroxidación, pues están aumentadas por el envejecimiento y al mismo tiempo, al serles ofrecido más sustrato, las PIPAR gamma va a estar también aumentadas. Eso hace que vaya habiendo una mayor disponibilidad en los huesos de justamente los ácidos grasos oxidados que van a efectuar ese efecto. De tal manera que las PIPAR gamma van a aumentar el que haya un aumento de la oxidación va a producir un aumento de la actividad de las PIPAR gamma y por tanto de ese aumento de la formación de grasa. Bueno, los ácidos grasos poliinsaturados en general, los omega 6, van a ser los culpables, van a participar en esa activación de la PIPAR gamma, porque van a formar el 13-hidroxioctadecadienoico, que es casi un concurso decirlo, y el ácido 15-hidroxitetraenoico, que ambos son activadores conocidos para las PIPAR gamma, porque cuando se desarrollan, y esto fue un Journal Clinical Investigation, ratones que no disponen de ese receptor, lo que va a haber menos formación de grasa y más formación de hueso. Apasionante. Pero los omega 3, por otra parte, son también que son muy conocidos por ustedes en otros ámbitos, como antiinflamatorios, reguladores de la inmunidad, pues resulta que también son beneficiosos para la salud de los huesos. ¿Y eso por qué? Porque los dos principales, hay más, pero los dos más principales, que son el eicosapentanoico y el docaesanoico, que son los que están en el pescado azul, en las sardinas, en lo que tomamos habitualmente, pues estos van a formar unos productos que no son activadores de los PIPAR gamma, con lo cual se está perdiendo una estimulación para estimular a la formación de grasa y se va a formar osteoblastos, osteocitos. Sigue siendo apasionante. Los omega 3 disminuyen la osteoblastogénesis y aumentan la osteoblastogénesis. Es lógico, por el mecanismo que les he venido explicando hasta ahora. Y cuando hay pocos estudios de intervención, he sido un poco sesgado cuando les pongo esto, porque hay algunos que no lo demuestran. Pero esto es un trabajo muy interesante de la American Journal of Clinical Nutrition, donde ya, y hay un trabajo que se ha publicado en el Journal of Clinical Nutrition hace poco, que se asocia con este. Y es que cuando damos omega 3 va a haber un aumento en la formación de la densidad mineral ósea.
Y eso ya está siendo decidido genéticamente desde el pico de masa ósea. Bueno, les invito a que vayan a los patios de Córdoba. Los patios de Córdoba están así ahora mismo. Son preciosos. Es más divertido que estar aquí y se puede adquirir vitamina D y más cosas. Pero, después de invitarles a ir a Córdoba, les voy a hacer un guiño. Bueno, con el envejecimiento, esto voy acabando. Literalmente voy acabando. Les voy a hacer un guiño. Cuando hay esa disminución en la formación de grasa, hay una disminución de osteoblastos. Y recientemente hay un trabajo publicado al final del año pasado en Cell, donde se demuestra que la osteocalcina, que es un producto de los osteoblastos y de los cuales estamos prescindiendo cuando se produce esta formación de grasa, estos osteoblastos van a producir osteocalcina, y la osteocalcina tiene un efecto muy interesante, mejorando el manejo de glucosa, disminuyendo la masa grasa, convirtiendo al hueso en una glándula de secreción endocrina, porque es capaz al mismo tiempo, esa osteocalcina, de estimular la proliferación de las células beta y de la insulina. Por tanto, cuando estamos llevando una alimentación adecuada, impidiendo que se forme grasa en ese lugar de hueso, no solamente estamos disminuyendo el riesgo de fractura osteoporótica, sino que estamos contribuyendo también a otros metabolismos, al metabolismo lipídico y al metabolismo hidrocarburado. Naturalmente, deberíamos simplificar las cosas todo lo más posible, pero no más, porque si las sigo simplificando, probablemente lo que les diga ya no sería cierto. Muchas gracias.